Amados hermanos y hermanas, ¿cuántos siguen esperando sentados a que el milagro ocurra sin mover un solo dedo? Sé sincero contigo mismo. No estás aquí por casualidad. El Señor te ha llamado a crecer, no solo cuando te sientas fuerte, sino precisamente cuando todo en ti quiera rendirse. Porque hay un propósito en tu vida que no puede ser ignorado. La palabra nos recuerda en Gálatas 6:5 que cada uno llevará su propia carga. No podemos vivir esperando que alguien venga a empujarnos. Es tiempo de tomar responsabilidad espiritual. Eres un proyecto divino en manos del Creador. Y si no decides caminar con Él, lo que hoy llamas sueños se quedará en ideas sin fruto. ¿Quieres ver resultados? Obedece. ¿Quieres paz? Entrégale tus pensamientos al Señor. ¿Deseas libertad? Vive guiado por el Espíritu. No esperes a sentirte motivado. No vivas esclavo de lo que sientes. Levántate con intención. Camina por fe. Forma ese carácter que tuvieron hombres como José, que perseveró incluso en la prisión, o como David, que adoraba en la soledad del desierto. Ese carácter que no se rinde, que no busca excusas, que se presenta delante de Dios cada día con corazón sincero, porque es ahí, en la fidelidad cotidiana, donde el Espíritu Santo comienza a obrar poderosamente. Aquí te comparto 15 caminos para permitir que el Señor forme en ti lo mejor de ti mismo, a través de la práctica diaria, la autodisciplina y una vida entregada a su voluntad. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe: desde hoy me comprometo a crecer con Dios cada día. Y si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Hazlo no solo como un gesto externo, sino como una declaración de fe, porque cuando lo escribes lo proclamas, y cuando lo proclamas lo siembras en tu corazón. Como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No subestimes el poder de una palabra escrita con fe. Así empieza la transformación, con decisión, con confesión y con obediencia. Número 1. Tomar la vida en serio no es una carga, sino una respuesta de gratitud al Dios que nos la ha dado. Cada día que amanece es una oportunidad que viene del cielo, un regalo del Señor que no debemos dar por sentado. La palabra dice en Efesios 5:15-16, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchos caminan por la vida como si fueran a vivir eternamente aquí en la tierra, como si el reloj de su alma no tuviera límite. Pero la realidad es otra. Esta vida es un soplo y cada decisión cuenta en la eternidad. El Señor no nos llamó a vagar sin rumbo, sino a vivir con propósito. Cada día es una página en el libro de nuestra historia, y el Señor nos invita a escribirla con fe, con responsabilidad y con esperanza. No se trata de buscar la perfección humana, ni de vivir comparándonos con otros, sino de crecer en obediencia, de ser transformados por el poder de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Estás avanzando en tu caminar con Cristo o simplemente sobrevives espiritualmente? El crecimiento no ocurre por accidente, sino cuando decidimos caminar con el Señor, aún en medio del cansancio, del silencio, de la falta de aplausos. Es en lo secreto, en la lucha diaria, donde Dios forja nuestro carácter. Vivir con seriedad la vida significa dejar atrás las excusas, asumir nuestra historia y confiar que el Señor puede escribir algo nuevo, aún con las páginas rotas del pasado. No importa dónde hayas comenzado, lo que verdaderamente importa es hacia dónde te diriges, tomado de la mano del Padre. El deseo de un futuro mejor no es egoísmo, es fe
en acción. Significa aprender a decir no a lo que desvía y sí a lo que edifica. Significa caminar con los sabios, rodearte de aquellos que también buscan agradar a Dios. A veces implica dejar ciertos entornos, elegir el trabajo cuando otros descansan, meditar en la palabra cuando otros se distraen, sembrar con fidelidad cuando otros malgastan. No lo haces por temor ni por orgullo, sino porque sabes que Dios recompensa a los que le buscan con todo el corazón. Hebreos 11:6 lo declara con poder. Quizás hoy tus esfuerzos no se vean, pero el cielo lo registra todo. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada pequeño paso en fe, cada decisión en obediencia, cada batalla ganada en lo secreto, es un ladrillo en la edificación de una vida firme sobre la roca que es Cristo. No compites con nadie más que contigo mismo. Y si hoy eres más fiel, más fuerte, más humilde que ayer, entonces estás en el camino correcto. Amado, no esperes a que llegue la tormenta para tomar en serio tu vida. Hazlo ahora. Vive con propósito, con determinación, con la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dentro de unos años mirarás atrás y darás gracias al Señor por haberte sostenido, por haberte dado la valentía de vivir con propósito, por haberte usado para dejar un legado eterno. Porque esta vida no es el final, es el campo de siembra para la cosecha eterna. Lo que hagamos con ella para la gloria de Dios, eso es lo que verdaderamente cuenta. Número 2, muchos se entregan por completo a su trabajo. Se levantan temprano, cumplen sus horarios, soportan la presión, rinden al máximo, pero descuidan lo más esencial, el alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dice la palabra en Marcos 8:36. Trabajar con responsabilidad es algo loable, claro que sí, pero cuando todo nuestro esfuerzo se dirige solo a lo externo, cuando edificamos la casa sin atender los cimientos del espíritu, estamos construyendo sobre arena. El Señor no nos creó solo para producir, sino para crecer a su imagen, para desarrollar los dones que Él ha puesto dentro de nosotros. Muchos pasan la vida cumpliendo metas ajenas, alimentando sueños que no son suyos, y cuando llega la noche, sienten el vacío de no haberse acercado un paso más a lo que Dios les llamó a hacer. Trabajar en uno mismo no es egoísmo, es obediencia. Es reconocer que hemos sido llamados a ser mayordomos de lo que el Señor ha depositado en nosotros. Como dice 2 Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso exige disciplina. Significa apagar el televisor para abrir la Biblia. Significa madrugar un poco más para orar, para escribir, para escuchar la voz de Dios. Significa leer un libro que edifique, aunque nadie lo pida, porque sabes que todo conocimiento que honra a Dios se convierte en semilla de bendición. Muchos dicen, no tengo oportunidades, pero no se han preparado. El Señor abre puertas, sí, pero también espera que estemos listos para atravesarlas. ¿Cómo vas a ver nuevas posibilidades si tu mente está dormida? ¿Cómo vas a dar fruto si no cultivas tu interior? Dios no obra en la comodidad, sino en la transformación. Y esa transformación empieza cuando hacemos de nuestro desarrollo una prioridad diaria. Aprende a comunicarte con sabiduría. Cuida tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Nutre tu corazón con la palabra. Rodéate de hermanos y hermanas que te edifiquen, no que te hundan. Haz preguntas, escudriña las Escrituras y sobre todo, mantente humilde, porque como dice Proverbios 1:5, el sabio oirá y aumentará el saber. No seas de los que se conforman, sé de los que buscan. Sal de la zona donde haces solo lo mínimo y atrévete a caminar en fe. Dios no nos ha llamado
a sobrevivir, sino a vivir con propósito. Mientras otros se resignan, tú puedes avanzar. No es orgullo, es obediencia. No es vanidad, es fe. Porque cuando trabajas en ti mismo con la guía del Señor, no solo creces tú, sino también el reino. Pregúntate con sinceridad: si dedicaras 1 hora al día a crecer en Cristo, ¿cómo estarías en 6 meses? ¿En 1 año? No sería el mundo el que cambia, serías tú. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor también lo hace. El día que tu empleo desaparezca, lo único que te quedará será lo que has edificado en tu carácter, en tu fe, en tu relación con el Señor. Y si has caminado con Él, si has invertido en tu alma, entonces no hay temor, porque sabrás que con Cristo siempre puedes volver a empezar. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 3, establecer decisiones guiadas por la palabra. Hay un poder tremendo en decidir con anticipación, no esperando a sentir el impulso, sino confiando en la dirección del Señor. Muchas veces fallamos no porque no tengamos metas, sino porque esperamos que llegue el momento perfecto, ese instante en que sintamos fuerzas, ánimo o claridad. Pero la verdad es que el corazón humano es engañoso, como dice Jeremías 17:9, y en los momentos difíciles nuestra mente empieza a negociar. Hazlo más tarde, no es tan importante, estás muy cansado. Y si no estamos firmes en nuestra convicción, cedemos una y otra vez. Por eso, en lugar de dejarnos llevar por la emoción del momento, el creyente camina por fe y no por vista. Según Corintios 5:7. Establecer decisiones anticipadas, como si sucede esto, entonces haré aquello. Es como construir sobre la roca, no sobre la arena. Es una forma de obediencia preparada. Si suena el despertador a las 6, entonces me levanto y doy gracias al Señor antes de tocar el teléfono. Si me siento presionado en el trabajo, entonces respiro y le pido paz a Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No se trata de sentir, se trata de decidir. Y esa decisión, cuando está enraizada en Cristo, tiene poder. Porque la voluntad propia puede agotarse, pero la fuerza del Señor se renueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. Las decisiones tomadas con sabiduría y oración nos permiten avanzar aun cuando estamos cansados o abatidos. Si ya sabes cómo vas a responder cuando llegue la dificultad, entonces no vacilas, solo obedeces. Y en la obediencia hay paz, porque donde no hay debate interno, hay espacio para la acción guiada por el Espíritu. Este tipo de determinación transforma los hábitos en convicciones firmes. No estás improvisando, no estás esperando el momento perfecto. Estás actuando como lo hizo Daniel, que decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. Eso fue una decisión antes de la prueba. En vez de decir, haré ejercicio si tengo tiempo, puedes decir, si son las 7 CS o AM, entonces me pongo la ropa y salgo a caminar con el Señor. Así de claro, así de poderoso, porque ya has decidido, solo queda obedecer. Y esto no se limita a las rutinas diarias. También sirve en las batallas del alma. Puedes decir, si me critican, entonces guardaré silencio y oraré. O, si me siento tentado a rendirme, entonces recordaré que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Estas decisiones no son solo estrategias humanas, son disciplinas espirituales. Son una manera práctica de vivir bajo dominio propio, uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Comienza con algo sencillo. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Establece 2 o 3 decisiones guiadas por la palabra. Escríbelas, léelas cada mañana, repítelas, vívelas. Y cada vez que las cumplas, fortalecerás tu carácter en Cristo. Te estarás entrenando en la piedad. 1 Timoteo 4:7.
Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder hacer lo correcto, incluso cuando no apetece. Y eso solo es posible cuando el corazón ha sido preparado por el Señor. Cuando el momento difícil llegue, y siempre llega, tú no titubeas, respondes con fe. Y cada respuesta alineada con la voluntad de Dios es un paso más hacia la vida abundante que Jesús prometió. Juan 10:10. No es suerte, es entrega, no es magia, es fidelidad. Y si caminas en esto cada día, verás que no necesitas motivación humana para avanzar. Solo necesitas la palabra como lámpara a tus pies y luz en tu camino. Salmo 119:105. Y un corazón dispuesto a obedecer. Número 4. Rechazar los atajos vacíos. En nuestros días, muchos buscan soluciones que prometen cambios instantáneos. Anuncios que dicen: pierde peso en una semana, hazte rico desde casa sin mover un dedo, o aprende un idioma mientras duermes. Pero lo que suena tan tentador, en realidad es como la casa edificada sobre la arena. Cuando soplan los vientos, no queda nada en pie. El Señor no nos llamó a una fe de resultados inmediatos, sino a una vida de fidelidad diaria. Como dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El verdadero crecimiento se forja en la perseverancia, en las lágrimas derramadas en secreto, en la obediencia cuando nadie mira. El carácter se forma en los días en que no hay aplausos, cuando todo te dice que te detengas, pero tú sigues caminando, confiando en que Dios honra a los que perseveran. El mundo vende lo rápido, lo cómodo, lo sin sacrificio, pero los caminos del Señor requieren entrega. Muchos van de promesa en promesa, de gurú en gurú, buscando la fórmula que les transforme la vida. Pero lo que necesitan no es un secreto nuevo, sino volver al fundamento, obedecer a Dios, trabajar con diligencia y no rendirse. Como dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Esto no es atractivo para los oídos que quieren gratificación inmediata, pero es el único camino que permanece. Necesitamos aprender, fallar, levantarnos con la ayuda del Señor y volver a intentarlo, porque cada caída, cuando es puesta en las manos de Dios, se convierte en parte del testimonio que bendecirá a otros. Y esas bases construidas con paciencia no tiemblan ante las críticas, ni se derrumban cuando llega la prueba, porque fueron fundadas sobre la roca que es Cristo. Rechazar las fórmulas mágicas es señal de madurez espiritual. Significa que ya no buscamos luces pasajeras, sino la luz eterna del Evangelio. Ya no queremos promesas vacías, sino el plan perfecto de Dios. Sabemos que lo eterno requiere esfuerzo, que lo verdadero cuesta y que vale la pena pagar el precio. Como nos recuerda 2 Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y eso incluye noches de oración, días de silencio y estaciones donde no vemos resultados, pero seguimos sembrando con fe. Entonces, ¿qué hacer? Cambia tu enfoque. Deja de mirar el camino corto y comienza a caminar por el sendero que Dios preparó para ti, aunque parezca más largo. Invierte tu tiempo en crecer, en servir, en aprender de aquellos que han sido fieles. Mira su caminar, no solo su llegada. Aprende a gozar del proceso, no solo del fruto. Porque en el reino de Dios, lo que tarda en crecer suele ser lo más duradero. Y no te desalientes si sientes que avanzas despacio. La palabra en Éxodo 23:30 nos muestra cómo Dios obra. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Él no tiene prisa. Su obra es profunda. Así que no busques una fórmula mágica, no la necesitas. Ya tienes dentro de ti el Espíritu Santo que te da sabiduría, firmeza y la fuerza para seguir. Haz de la constancia tu
tu estilo de vida, de la fe, tu escudo, y de la obediencia, tu bandera. Entonces, querido hermano, el éxito que Dios tiene para ti no será cuestión de suerte, será cuestión de fidelidad. Número 5, el poder de la autoeducación. Hay momentos en los que esperamos que alguien venga a rescatarnos, a darnos las respuestas que tanto anhelamos, pero la verdad es que ese día quizás nunca llegue. La palabra de Dios nos recuerda en Proverbios 4:7 que la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Nadie llamará a tu puerta con la solución que cambiará tu vida. Es tu responsabilidad buscarla. No hablo de títulos académicos, sino de esa búsqueda diaria, intencional, de aprender lo que Dios quiere enseñarte a través de su palabra, de la vida y de las oportunidades que Él pone delante de ti. La autoeducación, en ese sentido, no es un acto de vanidad, sino de obediencia. Es decirle al Señor: aquí estoy, dispuesto a crecer, a madurar, a entender mejor tu voluntad para mí. Porque cuando entendemos que el conocimiento, guiado por el Espíritu Santo, es libertad, dejamos de ser esclavos del sistema de este mundo y comenzamos a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Como dice Romanos 12:2, educarte por ti mismo es rechazar la comodidad y la mediocridad. Es reconocer que fuimos creados para más, que no nacimos para consumir sin propósito, sino para crecer en sabiduría y gracia, como lo hizo Jesús en Lucas 2:52. Cuando estudias con propósito, cuando aprendes lo que te ayuda a servir mejor, a amar más profundamente, a vivir con mayor integridad, estás cultivando un poder que no se ve, pero que transforma. No el poder de dominar, sino el poder de comprender, de actuar con compasión, de discernir lo bueno en medio del ruido. Vivimos en una era donde la información abunda, pero el discernimiento escasea. Puedes pasar el día leyendo, viendo, escuchando y aún así no acercarte a la verdad. Por eso la autoeducación no es acumular datos, es buscar dirección. ¿Qué necesitas aprender hoy para cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué dones necesitas desarrollar para ser de bendición? Cuando sabes eso, cada libro, cada enseñanza, cada conversación se convierte en una herramienta en las manos de Dios. Tener metas claras es vital. No estudiamos por vanidad, sino por misión. ¿Quieres emprender? Estudia con honestidad los principios que honran a Dios en los negocios. ¿Quieres comunicarte mejor? Aprende a hablar con gracia, sazonando tus palabras con sal, como nos enseña Colosenses 4:6. ¿Quieres conocerte más? Ve a la raíz, al corazón, y permite que el Espíritu escudriñe tu interior, como dice el salmista en el Salmo 139. Hazlo cada día, aunque sea poco, porque el crecimiento no ocurre de golpe, sino paso a paso. Personaliza tu manera de aprender. Algunos aprenden escuchando, otros leyendo, otros enseñando lo que han recibido. Descúbrelo y no esperes sentirte motivado cada vez. Hazlo porque sabes que es parte de tu llamado, porque Dios te ha confiado talentos que debes multiplicar. Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25. El que no hace nada con lo que recibe, lo pierde. Pero el que trabaja y persevera será recompensado. El que se esfuerza por aprender tiene una ventaja sobre el que espera que la vida lo instruya por accidente. Porque mientras unos se quejan, tú oras y estudias. Mientras otros se distraen, tú siembras. Y llegará el día en que el Señor te llame a dar fruto y estarás listo. No por ser el más talentoso, sino por ser el más fiel. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No pongas tu futuro en manos del azar. Elige crecer. Rodéate de pensamientos que te edifiquen. Haz preguntas con fe.
Busca respuestas en oración y sigue caminando. Porque quien nunca deja de aprender, nunca deja de ser renovado por el Señor. Y si haces de la autoeducación una forma de vida bajo la guía de Dios, un día mirarás atrás y verás que fue esa decisión la que abrió el camino hacia tu propósito eterno. Número 6. Mira con los ojos de la fe el propósito que Dios ha puesto delante de ti. El corazón humano necesita dirección, como una brújula que apunta al norte. No basta con decir, quiero cambiar, quiero una vida mejor, si no sabes hacia dónde el Señor te está llamando. La palabra nos enseña en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Una visión clara no es solo una idea bonita, es un acto de obediencia y esperanza. Es alinear nuestros pensamientos con los planes del Señor. Cuando visualizas tu vida conforme a lo que Dios ha prometido, tu alma empieza a caminar con propósito. Y no es solo ver el final glorioso, sino caminar paso a paso en el proceso. Visualiza los días en que tendrás que madrugar a pesar del cansancio, cuando servirás al prójimo sin ser reconocido, cuando lucharás contra la duda y seguirás creyendo. Imagínate levantándote tras una caída, como hizo Pedro después de haber negado a Jesús y recibiendo la gracia para continuar. El apóstol Pablo lo dijo así en Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es una carrera de velocidad, sino de perseverancia. El proceso moldea tu carácter, fortalece tu espíritu, te prepara para llevar la cruz y también para recibir la corona. No se trata de pensamiento positivo, sino de renovar la mente, como dice Romanos 12:2. Mira también los momentos oscuros, no para llenarte de temor, sino para anclarte en la roca que es Cristo. Cuando visualizas con los ojos de la fe, estás entrenando tu corazón a confiar incluso antes de que lleguen las pruebas. Dedica unos minutos al día para cerrar los ojos y ver quién eres en Cristo. Cómo habla esa versión tuya que ha sido transformada. Cómo actúa bajo presión. Qué decisiones toma. Qué frutos del Espíritu muestra. Luego, trae esa imagen al presente y pregúntate: Señor, ¿qué paso puedo dar hoy para caminar más cerca de esa persona que me estás llamando a ser? No tienes que lograrlo todo en un día. Solo da el siguiente paso en obediencia. Y cuando venga el valle, cuando las puertas se cierren, cuando la voz del enemigo quiera desanimarte, recuerda lo que Dios te mostró. Recuerda que no estás solo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entrenar tu mente no es una estrategia humana, es parte del caminar con Cristo. Es la manera en que nos preparamos espiritualmente para la batalla. Y cuando ese momento llegue, no será extraño, porque ya lo habrás enfrentado en oración, en fe, en la intimidad con Dios. Ver con claridad no sustituye la acción, pero la guía. No caminas a ciegas, caminas con la luz del Evangelio. En un mundo que vive distraído, tú vas a avanzar con dirección, porque tu mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2. Y cuando una meta nace en oración y se sostiene con fe, ningún obstáculo puede detenerte. Solo tú, si dejas de mirar al Señor. Pero si tu vista está fija en Él, entonces avanzarás con paso firme, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 7. Las oportunidades no son fruto del azar, ni son meros accidentes de la vida. Son parte del diseño de Dios para aquellos que caminan en obediencia, que se mantienen vigilantes y preparados. No es el universo quien decide bendecirte, es el Señor quien abre puertas a los que confían en Él y se mantienen fieles en lo poco. Como dice la palabra en Lucas 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Las oportunidades llegan cuando estás listo, cuando has sembrado en silencio, cuando en vez de dormirte en la comodidad, seguiste buscando sabiduría en las Escrituras y dirección en la oración. Mientras el mundo se entretiene o se rinde, tú sigues levantando la mirada, confiando en las promesas de aquel que nunca falla. Muchos se equivocan esperando que Dios les dé algo grande, sin haber cultivado una vida de obediencia en lo diario. Esperan bendiciones sin haber desarrollado carácter para sostenerlas. Pero las oportunidades están alrededor tuyo, hijo, hija. El problema no es que no existan. El problema es que no estás afinado espiritualmente para verlas. Como aquellos hombres en el camino a Emaús, Jesús caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados. ¿Cuántas veces el Señor ha estado delante de ti y tú no lo reconociste por falta de preparación espiritual? Para el que no está listo, la oportunidad parece un problema, una carga, algo imposible. Pero para el que ha sido formado en el fuego de la fe, cada reto es una puerta que el Espíritu Santo le prepara para cruzar. Cuando cultivas una mente renovada en Cristo, un corazón dispuesto a servir, cuando estudias la palabra y vives en oración, cada oportunidad se transforma en una extensión natural de tu preparación. No se trata de suerte, se trata de estar en comunión con Dios, listo para cuando Él diga, es tiempo. Estar listo cuando alguien te mencione en un lugar donde tú no estás, cuando una llamada inesperada llegue, cuando una puerta se abra sin que la hayas tocado. ¿Cómo te preparas para eso? No esperando motivación humana. Lo haces como lo hacía David en el campo, cuidando ovejas, tocando el arpa, desarrollando habilidades mientras nadie lo miraba, porque sabía que su momento llegaría. Y cuando llegó, no lo encontró sin preparación. Lo encontró con un corazón conforme al de Dios. Incluso hoy, la ciencia secular confirma que aquellos que entrenan y desarrollan sus capacidades atraen más oportunidades. Pero nosotros sabemos algo más profundo. Proverbios 22, versículo 29, declara: ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. No es suerte, es obediencia constante. ¿Quieres que las oportunidades lleguen? Entonces invierte en tu alma cada día. Llénate de la palabra. Camina con personas llenas del Espíritu. Rodéate de hombres y mujeres de fe que ya recorrieron el camino que anhelas. No busques excusas, busca dirección divina. Cuanto más te prepares en el Señor, más verás lo que antes era invisible. Muchos dicen, si me llegara una oportunidad, lo daría todo. Pero la verdad es que no puedes entregar lo que no has cultivado. ¿Estás listo para sostener lo que has estado pidiendo en tus oraciones? ¿Estás listo para el nivel de obediencia, sacrificio y humildad que exige el propósito de Dios en tu vida? Si no lo estás, quizás ni lo reconozcas cuando llegue. Y no es porque Dios no quiera bendecirte, sino porque sabe que aún no puedes sostener lo que Él tiene para ti. No pongas tus ojos en el cuándo, sino en el cómo estoy viviendo hoy. Porque si te preparas en el secreto, en lo cotidiano, cuando la oportunidad llegue, no te va a asustar. Te va a confirmar lo que Dios ya venía hablándote en lo íntimo. Y entonces no será suerte, será cumplimiento, será gracia. Será fruto de la fidelidad del Dios que recompensa a los que le buscan. Como dice Hebreos 11, versículo 6, Él es galardonador de los que le buscan. Mantente firme, mantente preparado, porque el día llegará. Y cuando llegue, el Señor te encontrará listo. Número 8, cultivar una mente firme en la fe. Todo comienza en el corazón, donde el Señor trabaja primero. Antes de cualquier victoria visible, hay una batalla invisible que ya ha sido peleada en lo íntimo del alma. Esa es la batalla por la confianza en Dios. Porque no importa cuán preparado estés, cuántos recursos tengas o cuántas puertas se abran ante ti.
Si no tienes una mente renovada por la palabra, caerás al primer viento contrario, dudarás al menor tropiezo, dejarás de avanzar al primer fracaso. Por eso, cultivar una mente firme no es un lujo, es parte de la armadura del creyente. Como dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Aquellos que perseveran no son los que caminan por senderos sin dificultad, sino los que, como David, se fortalecen en el Señor cuando todo parece estar perdido. Son los que se afirman cuando otros retroceden, los que escuchan la voz del pastor en medio del ruido. Y eso no es obra de la carne, sino fruto del Espíritu. Es una decisión diaria, mirar la prueba como parte del propósito de Dios, no como un castigo. Comprender que las caídas no son el fin, sino parte del taller donde el maestro moldea nuestro carácter. Cada error, cada noche oscura, cada lágrima derramada puede ser redención en las manos del Señor. Pero solo aquel que confía en las promesas de Dios puede verlo así. El apóstol Pedro nos recuerda: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. 1 Pedro 1, 6, 7. No se trata de negar el dolor, sino de mirarlo a la luz de la esperanza. El cambio comienza cuando dejamos de preguntarnos: ¿por qué a mí? Y empezamos a decir: ¿qué quieres enseñarme, Señor? Porque lo que miras define cómo caminas. Si ves la tormenta como juicio, te hundes. Pero si la ves como escuela, creces. También es importante dejar de exigir perfección. No has sido llamado a ser impecable, sino a ser fiel. Un día difícil no borra todo tu andar. Un tropiezo no anula tu llamado. Significa simplemente que sigues siendo trabajado por las manos del alfarero, y eso es gracia. Cada jornada en la que eliges obedecer en lugar de quejarte, tu espíritu se afirma. Cada vez que decides perdonar, servir, esperar, tu carácter es fortalecido. Así se forja una mente inquebrantable, en la prueba, no en la comodidad. Jesús mismo, siendo el Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. No necesitamos recurrir a ideas humanas para comprender esto. No necesitamos filosofía griega, sino la verdad de Cristo. Él no prometió caminos fáciles, pero sí su presencia en cada paso. Cuando entiendes que Él va contigo, no importa lo que pierdas por fuera, porque por dentro ya has vencido. Enfócate en crecer en gracia. No te apures por ver frutos inmediatos. Sé paciente como el labrador que espera la lluvia temprana y tardía. Aprende a confiar, no porque todo esté saliendo como tú esperas, sino porque sabes que Él es fiel. Y aunque vengan días oscuros, si estás arraigado en su palabra, seguirás. No por emoción, sino por convicción. Porque como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El talento puede abrir puertas, pero solo la fe firme te mantiene dentro. El entusiasmo puede comenzar una obra, pero solo la perseverancia en Cristo la lleva a término. Así que fortalece tu mente en el Señor, porque es tu escudo. Y cuando lo hagas, descubrirás que ningún gigante es demasiado grande para quien ha decidido creer y no rendirse jamás. Número 9. Fija metas con propósito, pero no cualquier propósito, sino aquel que nace del corazón redimido por Cristo. Una meta sin dirección divina es como un barco a la deriva, movido por el viento de las emociones. Por eso muchos empiezan con entusiasmo y se apagan cuando llegan las pruebas. No es por falta de talento, ni por escasez de tiempo, es porque no han anclado su caminar en la voluntad de Dios. La motivación se desvanece, pero el propósito que viene del cielo es como fuego en los huesos. Como dice la palabra en Jeremías 20, versículo 9. Pero había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando sabes que tu meta tiene un propósito eterno, ya no dependes de sentir ganas. Caminas por fe, no por vista, y sigues adelante aunque el cuerpo tiemble, porque sabes que lo que estás haciendo glorifica al Señor. Tener metas con propósito no es solo decir, quiero bajar de peso, quiero mejorar mis finanzas, quiero triunfar. Es preguntarte, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el impacto eterno de esta meta? ¿Es por salud para cuidar el templo del Espíritu Santo? ¿Es por provisión para bendecir a otros? ¿Es por amor, por obediencia, por llamado? Cuando conoces ese por qué, tu compromiso se fortalece, porque no estás caminando solo. Dios va contigo. Como enseñó el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y créeme, los días difíciles llegarán, pero si has conectado tu meta con tu identidad como hijo o hija de Dios, no te detendrás. Esa meta no será un capricho del momento, será parte de tu caminar en santidad. Escribe tus metas, sí, pero también escribe por qué son importantes a la luz de la palabra. No lo dejes en la mente, escríbelo y pídele al Espíritu Santo que te revele su propósito, porque cuando lo haces, todo se aclara. Y no te conformes con respuestas superficiales. Pregúntate, ¿qué cambiará si logro esta meta para la gloria de Dios? ¿Cómo será mi vida? ¿A quién podré servir mejor? ¿Qué oportunidades se abrirán para testificar del Evangelio? ¿Y qué estoy perdiendo si no avanzo? Esa claridad espiritual transforma una meta en un pacto. Ese vínculo con el propósito eterno es lo que te dará resistencia. Cuando el valle sea profundo, cuando la fe sea probada, cuando las voces del mundo intenten distraerte, recordarás tu porqué. Y en ese momento te sostendrás. No porque seas fuerte, sino porque estás sostenido por aquel que te llamó. Porque no se trata solo de ti, se trata del testimonio que estás construyendo, de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y esa fuerza no viene de filosofías humanas, no viene de Epicteto, ni de Marco Aurelio. Viene del Espíritu de Dios que vive en ti. No caminamos guiados por virtud humana, sino por la gracia redentora de Jesucristo. Como dice 2 Corintios 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que no pongas metas por moda, no te muevas por emociones pasajeras. Pon tus metas con sentido, con propósito divino. Porque si tu meta nace del corazón de Dios, aunque todo se sacuda, no te detendrás. Porque cuando el propósito es más grande que el obstáculo, la meta se convierte en promesa. Y no una promesa cualquiera, sino una que haces delante de Dios. Y esa promesa, querido amigo, no se rompe, se cumple. Número 10. Estrategias para superar la procrastinación. A veces no postergamos porque no nos importe lo que tenemos por delante, sino porque algo en nuestro interior nos detiene. El miedo puede vestirse de muchas formas: temor a fracasar, a no estar a la altura, a no cumplir con las expectativas. Pero el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1:7. Esa lucha silenciosa nos paraliza, y cuanto más dejamos pasar el tiempo, más fuerte se vuelve esa cadena invisible. Los sueños se enfrían, la esperanza se apaga y la fe en uno mismo se debilita. Pero Dios no espera que venzas todo en un solo día. Él trabaja a través de pequeños comienzos, como una semilla de mostaza que parece insignificante, pero que al crecer se convierte en un árbol grande. Lo que necesitas no es una hazaña inmediata, sino obediencia diaria. Un pequeño paso, una decisión firme, una acción sencilla. Recuerda lo que dice Zacarías 4:10.
¿Quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Porque cuando actúas, aunque sea con un gesto mínimo, rompes la inercia del temor. Aquí es donde una herramienta práctica puede ayudarte. Comprométete a comenzar una tarea por solo 2 minutos, solo eso. No pienses en terminarlo, solo en obedecer el impulso de empezar. Como el joven David frente al gigante, no esperó a sentirse poderoso, simplemente avanzó, porque confiaba en el Dios que iba con él. Una vez en movimiento es más fácil continuar. No busques la perfección, busca fidelidad en lo pequeño. Divide tu carga. No digas tengo que cambiar mi vida. Di voy a ordenar este rincón hoy. No digas escribiré un libro. Di escribiré una página. Cada acto sencillo es una piedra que edificas sobre la roca, y esa roca es Cristo. Cuando ves que avanzas, aunque sea poco, el Espíritu renueva tu mente, y esa renovación produce una cadena bendita. Claridad, propósito, gozo. No te castigues por haber pospuesto. El Señor no vino a condenar, sino a salvar, como dice Juan 3:17. Pregúntate con sinceridad, ¿qué estás temiendo? ¿Qué parte de ti necesita rendirse al Señor para caminar con libertad? A veces, solo al nombrar el miedo, le quitas su dominio. No esperes a que desaparezca la incomodidad. Aprende a avanzar con ella, con fe, porque la obediencia no depende de las emociones, sino de la decisión de seguir a Cristo cada día. El llamado no es a sentirte listo, sino a decir, sí, Señor, aquí estoy. Como Pedro cuando bajó de la barca, no caminó sobre la certeza, sino sobre la fe. Cada vez que te sientas paralizado por la postergación, recuerda que no tienes que llegar al final, solo dar el primer paso. Y si tropiezas, levántate. Si dudas, clama. Si te cansas, descansa en Él, pero no te detengas. 2 minutos, una pequeña acción, un hábito sembrado en fidelidad, día tras día, sin juicio, sin carga, solo con la certeza de que Dios honra al que persevera. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás que no venciste al enemigo de la procrastinación con espadas, sino con pasos de obediencia. Y esa, amado hermano, es una victoria que transforma el corazón. Número 11. Haz que tu horario trabaje a tu favor, no en tu contra. No se trata de tener más horas en el día, sino de entregarlas al Señor con sabiduría. Todos tenemos el mismo tiempo, pero lo que marca la diferencia es cómo lo administramos en obediencia a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay quienes viven corriendo de un lado a otro, con el corazón angustiado, apagando fuegos, sintiéndose abrumados y sin ver fruto al final del día. ¿Por qué? Porque han dejado que el ruido del mundo dicte su ritmo. El horario no refleja un propósito, sino una reacción constante. Y cuando no tomamos dominio sobre el tiempo que Dios nos da, otros lo hacen. Las demandas del mundo, las distracciones, las urgencias que no son nuestras. La palabra dice en Efesios 5:15-16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No es cuestión de hacer mucho, sino de hacer lo que realmente tiene valor eterno. Cuando tu horario está alineado con la voluntad del Padre, se convierte en un instrumento de bendición. Debes servirte, no esclavizarte. Reflejar tus prioridades en Cristo, no solo tus deberes humanos. Comienza cada jornada con claridad espiritual. No te sumerjas en el bullicio apenas abres los ojos. Antes de mirar el teléfono, de contestar mensajes, busca al Señor en oración. Dile, Señor, muéstrame qué es lo importante hoy. Y luego, define 3 cosas, solo 3 acciones que si las completas con fidelidad,
harán que tu día glorifique a Dios. No se trata de listas interminables, sino de obediencia sencilla. Esto te obliga a discernir, a poner a prueba tu corazón, a preguntarte, ¿es esto lo que el Señor quiere que haga hoy? Y cuando lo sabes, resérvalo, escríbelo, protégelo, hazlo parte de tu vida devocional, porque si no reservas ese espacio, el mundo te lo arrebatará. Recuerda, si algo es importante para tu alma, tiene que tener un lugar en tu agenda. No estamos llamados a la actividad sin propósito, sino a avanzar en aquello que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ello. Efesios 2:10. Y no olvides esto: el descanso también es parte del diseño de Dios. El descanso no es un lujo, es obediencia. Aún el Creador del universo reposó el séptimo día. Tú y yo también debemos aprender a hacer pausas, a respirar, a recargar el alma. No puedes dar lo que no tienes. Un corazón agotado no escucha la voz de Dios con claridad. Por eso, tómate momentos para caminar, para orar en silencio, para alabar. Tu mente renovada en Cristo vale más que 10 horas de activismo sin norte. Cuando usas tu tiempo con intención, bajo la guía del Espíritu, todo cambia. Ya no eres víctima del calendario, sino mayordomo del tiempo que te ha sido confiado. Empiezas a ver frutos, a experimentar paz, a disfrutar del camino. Dejas de correr detrás del reloj y comienzas a caminar al ritmo de la gracia. Porque cada momento cuenta, cada espacio tiene un propósito eterno. No necesitamos recurrir a filosofías humanas para entender esto. Basta con mirar a Jesús. Él no corrió, Él caminó con propósito. Cada día tenía dirección, cada paso estaba en comunión con el Padre. Y tú y yo estamos llamados a lo mismo. Así que permite que tu horario refleje no una vida llena de actividades, sino una vida llena de sentido, de obediencia, de amor, de servicio, de comunión. No llenes tus días con lo urgente, llénalos con lo eterno, porque la verdadera productividad no se mide por la cantidad, sino por la fidelidad a lo que Dios te ha encomendado. Toma el control en el nombre de Jesús. Establece prioridades guiadas por el Espíritu. Guarda tu energía, ajusta tu paso y recuerda, un horario ordenado según el corazón de Dios no te roba libertad, te la entrega. Porque cuando el tiempo está bajo su control, tú puedes estar verdaderamente presente. Y cuando estás presente, puedes amar, servir, crear, avanzar y vivir una vida que vale la pena delante del Señor. Número 12. Aprender de las experiencias personales y ajenas. Hay momentos en la vida en que el Señor permite que tropecemos, no para destruirnos, sino para formarnos. Cada paso que das, cada caída que enfrentas, puede ser una lección enviada por Dios para enseñarte algo que los libros no te dirán. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, leemos: pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. No es el sufrimiento por sí mismo el que transforma, sino lo que permitimos que Dios haga con ese sufrimiento. El creyente que mira atrás con fe y no con culpa, con humildad y no con orgullo, descubre tesoros escondidos en su historia. No necesitas repetir los mismos errores si permites que el Espíritu Santo te ilumine. No tienes que volver a chocar contra esa misma piedra si oras antes de caminar. Y cuando mires atrás, no lo hagas con nostalgia, sino con gratitud, como quien observa la mano del Padre guiando incluso en medio de la tormenta. Pregúntate con sinceridad: ¿qué me enseñó esa caída? ¿Qué quiso mostrarme el Señor cuando esa puerta se cerró? En cada pérdida, en cada desilusión, hay un susurro del cielo que te dice: estoy contigo. Y si no prestas atención, esa lección regresará. Porque Dios, como buen maestro, repite la enseñanza hasta que el corazón esté listo para recibirla. Pero escucha bien, no todo aprendizaje tiene que venir del dolor.
El libro de Proverbios está lleno de llamados a aprender de otros. En Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El sabio no es quien lo ha vivido todo, sino quien ha aprendido a escuchar con humildad. Hay personas a tu alrededor que ya caminaron por el valle por el que tú estás pasando. No menosprecies su experiencia. No digas: a mí no me va a pasar, porque puede que sí te pase. Y si puedes evitar una herida simplemente abriendo el oído, ¿por qué no hacerlo? Escucha a quien ha llorado por las decisiones que tú estás a punto de tomar. Pregunta a quien ha amado y ha perdido, a quien ha caído y ha sido restaurado. El tiempo de otro puede ahorrarte años de dolor si tú estás dispuesto a mirar más allá de tu orgullo. No digas: yo necesito vivirlo para entenderlo. A veces basta con tener el corazón dispuesto a aprender. Cada noche haz una pausa. Antes de dormir, dile al Señor: muéstrame qué aprendí hoy. Examina tus pasos, tus reacciones, tus palabras, y luego mira alrededor. ¿Qué le sucedió a tu hermano, a tu amigo, a tu esposa? ¿Qué lección puedes tomar de lo que ellos vivieron hoy? Este ejercicio constante no es un acto de filosofía, sino una práctica de fe. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 13:5, nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No es para vivir en condenación, sino para crecer en santidad. Porque el que aprende camina con más luz. El que escucha evita muchas trampas. Y el que reflexiona camina no por impulso, sino guiado por la sabiduría de Dios. No desperdicies tus caídas. No ignores las cicatrices de los demás. Cada testimonio es una predicación. Cada lágrima ajena es una advertencia de amor. Cada historia que te rodea puede ser un sermón enviado por el cielo si estás dispuesto a escuchar. No estás en esta vida solo para pasar por ella, sino para crecer en ella. Que cada experiencia tuya o de otros se convierta en un peldaño hacia la madurez espiritual, porque Dios sigue hablando, y el que tiene oídos para oír, oiga. Número 13. La disciplina de ahorrar e invertir. La verdadera libertad no se mide por el lugar donde estás, ni por las horas que tienes libres, sino por la paz que sientes al saber que Dios te ha dado sabiduría para administrar lo que tienes. No se trata de acumular riquezas por orgullo, sino de caminar con la tranquilidad que da una buena mayordomía. El Señor no nos llama a vivir con temor, sino con prudencia. Como dice la palabra en Proverbios 21, versículo 20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Cuando ahorras, no estás castigándote ni privándote de vivir. Estás obedeciendo un principio de responsabilidad que honra a Dios. Estás diciéndole al futuro: te espero preparado. Estás diciéndote a ti mismo: soy un hijo del rey y me comporto con sabiduría. Porque la cuestión no es cuánto ganas, sino cuánto guardas con propósito. Hay quienes ganan mucho y viven angustiados, y hay quienes ganan poco, pero han aprendido a ser fieles con lo que tienen, como aquel siervo que multiplicó los talentos en Mateo 25. El secreto no está en la cantidad, sino en la fidelidad. Si realmente anhelas libertad, no veas el ahorro como una carga, sino como una herramienta que Dios pone en tus manos. Comienza poco a poco, con un 10% si puedes, o un 5% si eso es lo que hay. Pero comienza, no esperes a que sobre, porque rara vez sobra. Sé intencional. Como enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Es un acto de obediencia y de fe. Automatiza si puedes, para que ese dinero salga antes de que tus deseos lo toquen. Es tu manera de decir: Señor, confío en ti y también cuido con diligencia lo que me has dado. Pero no te quedes ahí. Cuando hayas aprendido a guardar, da un paso más.
Invierte. No necesitas ser un experto en números, solo necesitas ser sabio en lo que entiendes y permitir que lo poco se multiplique, como los panes y los peces en manos de Jesús. Invierte con responsabilidad, con oración, con discernimiento. El dinero que trabaja por ti no solo te bendice, te permite bendecir a otros. Una base financiera firme no es solo protección, también es una plataforma desde donde puedes decir no a lo que no edifica y sí a lo que Dios pone en tu camino. Muchos se quedan atrapados en empleos que los ahogan simplemente porque no tienen cómo salir. Pero aquel que ha sido fiel, paciente y diligente tendrá opciones. Y tener opciones, querido amigo, es una forma de libertad que el mundo no siempre entiende, pero que el Hijo de Dios valora. No necesitamos la filosofía de este mundo para comprender esto. No necesitamos a Séneca ni a los sabios de Grecia. Tenemos la palabra viva de Dios que nos enseña que el contentamiento y la buena administración son riquezas en sí mismas. Como está escrito en 1 Timoteo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa es la verdadera riqueza. No ahorres por miedo. Hazlo porque te amas en Cristo. Hazlo porque quieres tener la capacidad de ayudar cuando alguien lo necesite, de sembrar en el reino, de actuar sin angustia, de decir sí, Señor, cuando Él te llame a algo nuevo. Esta actitud no se construye de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta. Cada peso que apartas hoy es una declaración de fe. Cada inversión bien pensada es una semilla que dará fruto a su tiempo. Como dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y cuando lleguen los momentos difíciles, tú no entrarás en pánico, porque estarás firme, porque no viviste como los imprudentes, sino como un hijo de luz, porque el Espíritu Santo te dio visión y tú la seguiste. Esa es la verdadera riqueza, la que se edifica con sabiduría, se riega con disciplina y florece con fe. Número 14. Aprende a esperar con fe. Las cosas que más valor tienen en esta vida no se obtienen de inmediato. El verdadero crecimiento, la libertad que viene del orden, la madurez espiritual y hasta el éxito en lo material son frutos que requieren tiempo y fidelidad. Como dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La espera no es pasiva, es una espera activa, una espera que ora, trabaja, siembra y sigue creyendo, aun cuando los frutos todavía no se ven. El mundo moderno ha acelerado todo. Queremos respuestas rápidas, gratificación inmediata, soluciones en segundos. Pero lo que viene rápido muchas veces se va rápido. La madurez del creyente se prueba cuando aprende a decir: Señor, confiaré en tu tiempo, no en el mío. Cuando entrenamos nuestro carácter en la espera, no estamos privándonos de bendiciones, sino preparándonos para recibirlas con responsabilidad. Es como el agricultor que sabe que no puede cosechar el mismo día que siembra. Jesús nos enseñó este principio muchas veces. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes nos recuerda la importancia de estar preparados, vigilantes, pacientes. No se trata de reprimir el gozo, sino de entender que todo tiene su tiempo y su propósito bajo el cielo, como dice Eclesiastés 3:1. Aplazar una recompensa no significa negarla, significa ponerla en su lugar correcto. El postre tiene sentido después de la comida. El descanso tiene sabor cuando ha habido esfuerzo. El gozo se hace más profundo cuando ha sido precedido por la obediencia. En el camino del Señor, primero viene el compromiso, luego la recompensa, no al revés. Por eso,
cuando sientas la tentación de distraerte, recuerda, el Espíritu Santo te fortalece para elegir lo eterno por encima de lo pasajero. Puedes comenzar con pequeñas decisiones. No mires el teléfono hasta haber orado. No tomes ese descanso hasta haber hecho tu tarea. No enciendas la televisión hasta haber abierto la Biblia. Parece poco, pero cada vez que decides así, estás alimentando tu espíritu. Estás diciendo, mi voluntad no está gobernada por mi carne, sino por aquel que me llamó. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio no es una carga, es una evidencia del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y es allí donde muchos caen, en rendirse al impulso, en buscar lo cómodo en lugar de lo correcto. Pero cuando elegimos lo correcto, aún en lo pequeño, nos acercamos al carácter de Cristo. El Señor mismo esperó 30 años para iniciar su ministerio. Esperó el momento del Padre para revelar su gloria. Y en el Getsemaní esperó con angustia, pero con obediencia. Y cuando llegue el momento de rendirte, recuerda quién te llamó. Recuerda que la cruz también fue un acto de espera. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice Hebreos 12:2. No porque fuera fácil, sino porque sabía lo que vendría después. Así también tú, cuando postergas lo inmediato por amor a lo eterno, estás caminando como caminó tu Salvador. Así que hoy decide no vivir según tus impulsos. Decide vivir con propósito. No te prives del gozo, pero permítele al Señor enseñarte cuándo y cómo recibirlo. La gratificación diferida no es un castigo, es una escuela del alma. Y quienes aprenden a esperar, también aprenden a vencer, porque el que sabe esperar en Dios nunca queda avergonzado. Número 15. El poder de la repetición para construir hábitos y quién eres. Repite, repite y repite. Sí, hermano, repite. No porque haya una fórmula mágica, ni porque exista un secreto escondido, sino porque aquello que haces cada día con fidelidad y con fe es lo que empieza a formar tu verdadero carácter. La transformación no llega por un impulso momentáneo, sino por la obediencia diaria a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Como dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si entrenas tu cuerpo con constancia, ganarás fuerza. Pero si alimentas tu espíritu con la palabra y la oración cada día, entonces crecerás en sabiduría celestial. Si te mantienes en el camino del Señor con disciplina, serás un siervo confiable en sus manos. No se trata de hacer grandes cosas, se trata de permanecer. El problema de muchos es que esperan ver montañas moverse en un solo día y se olvidan que Dios también se mueve en lo pequeño, en lo fiel, en lo constante. No menosprecies los comienzos humildes ni las prácticas sencillas, porque ahí es donde el Señor forja gigantes espirituales. Como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Elige un hábito, uno solo. No intentes cambiarlo todo de una vez, porque terminarás agotado y confundido. Escoge esa pequeña acción que al mantenerla empezará a transformar tu vida desde la raíz. Tal vez sea leer un capítulo de la Biblia cada mañana. Tal vez sea empezar el día con una oración sencilla. Tal vez sea decidirte a perdonar o a dar gracias. No importa cuál sea, lo que importa es que lo hagas cada día, incluso cuando no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas. La fe no siempre se siente, pero se vive. Y la fidelidad en lo pequeño es lo que abre las puertas de lo eterno. Puede que al principio no veas fruto. Puede que parezca que no pasa nada, pero no te detengas, porque estás cultivando algo más profundo que resultados inmediatos. Estás cultivando el carácter de Cristo en ti. Estás enviando un mensaje al cielo y a tu alma que dice: puedo confiar en el Señor
y Él puede confiar en mí. Y cuando esa confianza se afianza, cuando tu vida empieza a alinearse con lo que has decidido delante de Dios, entonces el cambio llega, no por fuerza humana, sino por la gracia del Espíritu Santo. No se trata de perfección, se trata de presencia, de estar ahí día tras día, de volver a levantarte cuando falles, de retomar cuando te atrases, de seguir caminando incluso en medio de la duda, porque entiendes que la constancia no es debilidad, es valentía. Como dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y si en algún momento sientes que dudas, recuerda cómo llegaste a ser quien eres hoy, por hábitos, por elecciones repetidas, por pensamientos que volviste a pensar y palabras que volviste a decir. Si ya estás repitiendo cosas todos los días, ¿por qué no escoger qué repetir? Toma el timón, entrega el control a Dios, pero participa con Él en la construcción de tu vida. Usa esa repetición como un acto de fe, no como lo hacía Marco Aurelio, ni como enseñaba Epicteto, sino como lo vivió David en sus salmos, repitiendo día y noche que el Señor era su roca, su refugio, su salvación. Haz de tu hábito diario una confesión de fe. Estás diciendo con tu vida: Señor, quiero parecerme más a ti, porque el que persevera vence. No porque sea el más fuerte, sino porque ha entendido que Dios honra la perseverancia. Cada día que permaneces, estás dejando atrás al viejo hombre y avanzando hacia la nueva criatura que el Señor está formando en ti. No busques cambios rápidos, busca raíces profundas. No pongas la mirada en lo que alcanzarás este mes, sino en lo que estás dispuesto a cultivar durante años con la ayuda del Señor. Porque ahí está la clave: obediencia repetida, con propósito, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento. Solo tú, tu Dios, y la decisión diaria de decir: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Y un día, sin que te des cuenta, habrás sido transformado, no por tus fuerzas, sino por su fidelidad en ti. Si este mensaje tocó tu corazón y te recordó el poder que hay en la fidelidad diaria, te invito a dejar en los comentarios esta frase: desde hoy me comprometo a caminar con Cristo cada día, sin rendirme. Escríbelo no solo como un gesto, sino como una declaración de fe. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo con amor. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna palabra que edifique tu vida. Aquí seguimos paso a paso, creciendo juntos en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo mensaje.